Bienvenidos a miércoles de serie, la gran historia de Dios. Esta es nuestra segunda reunión. Qué gusto que nos acompañes a este desarrollo impresionante. ¿Verdad que sí es impresionante? Bueno, ¿por qué es impresionante? Porque estamos recorriendo prácticamente toda la Biblia y la vamos a seguir recorriendo. Y el día de hoy nos espera una sesión también fascinante, titulada Los Pactos. Di conmigo los pactos. Los pactos. El día de hoy vamos a ver los pactos y es la fidelidad de Dios. Y está basada en todas estas referencias. Todos son capítulos, ¿sí? Son capítulos enteros. Y siempre los pongo o los voy a poner al inicio en esta serie para que te sirvan y tú puedas consultarlos en casa. Todo esto tengas un acercamiento a checarlo en casa y percibir toda la información que por el tiempo aquí pues no nos va a dar para leer todas estas referencias, pero tú sí las puedes checar en casa. ¿De acuerdo, familia? Bueno, pues ¿estás listo? Atención en pantalla porque este es el siguiente video. Si has estado cerca de cristianos, probablemente has escuchado esa idea de tener una relación personal con Dios, lo que en la Biblia puede significar muchas cosas, como que Dios sea tu amigo, tu padre o tal vez tu maestro. Pero hay una forma en particular en la que la Biblia habla sobre esta relación y la encuentras por todos lados. Curiosamente, no hablamos mucho sobre ella y es la idea de una asociación con Dios. Una asociación es como trabajar junto a alguien para alcanzar una meta juntos. Cierto, y eso es justamente lo que ves al principio de la Biblia. Dios crea este mundo bueno y lleno de potencial. Luego Dios establece a estas criaturas únicas, los humanos, como sus socios para sacar más y más cosas buenas de todo ese potencial. Pero los humanos no quieren ser socios de Dios, se rebelan y tratan de crear un mundo en sus propios términos. Esta asociación rota es la explicación que da la Biblia sobre por qué estamos atrapados en un mundo de corrupción, de injusticia y de la tragedia de la muerte. No es como si solo uno o dos humanos han abandonado esta relación. En la historia de la Biblia, todos han abandonado la asociación con Dios. Lo que Dios hace es seleccionar un grupo pequeño de personas de entre todas las que hay y hace una nueva asociación con ellos llamada un pacto. En un pacto, Dios hace promesas y luego, a cambio de eso, pide a sus socios que cumplan ciertos compromisos. El propósito de todo esto es de alguna manera usar esta relación de pacto para renovar su asociación con todas las demás personas. De hecho, se nos dice 4 veces en el Antiguo Testamento que Dios inició una relación de pacto con Noé, Abraham, la nación de Israel y el rey David. Es a través de estas personas que Dios está formando una familia del pacto, en la cual todas las personas terminarán siendo invitadas. Veamos cómo funciona. El primero es con Noé. En esta historia, Dios acaba de traer el diluvio para limpiar al mundo de la corrupción humana, y Noé y su familia son los únicos que quedan. Así que Dios hace un pacto con Noé diciendo, escucha, sé que los humanos seguirán siendo malvados, pero a pesar de eso, no los voy a destruir así otra vez. En lugar de eso, la tierra será un lugar confiable para que trabajemos juntos. Genial. ¿Y qué tiene que hacer Noé? Nada. Y justo eso es lo que hace tan interesante este primer pacto. Dios está prometiendo ser fiel, aunque sabe que los humanos no lo serán. La próxima vez que vemos a Dios hacer un pacto es con un hombre llamado Abraham. Dios lo elige y promete bendecirlo, darle una gran familia y mucha tierra donde ellos puedan prosperar. A cambio, Dios le pide a Abraham que confíe en él y que enseñe a su familia a hacer lo que es bueno y justo. Dios dice que la razón de este pacto es que de alguna manera Él traerá bendición a todas las familias del mundo a través de esta familia. La próxima vez que vemos a Dios hacer otro pacto es cuando la familia de Abraham crece hasta convertirse en la tribu de Israel. Este pacto es con toda la tribu. Dios les pide que obedezcan una serie de leyes que son una guía para vivir bien como la comunidad de socios de Dios. Si ellos hacen esto, entonces Dios promete bendecirlos y que se convertirán en un pueblo que les representaría ante el resto de la humanidad. El último pacto es con el rey David. Sí, la tribu de Israel se ha convertido en una enorme nación gobernada por David. Dios le pidió a David y a sus descendientes que se asociaran con él dirigiendo a Israel a obedecer las leyes para hacer lo que es bueno y justo.
Dios promete que un día uno de los hijos de David vendría y extendería el reino de Dios de paz y bendición a todas las naciones. Esos son los 4 pactos que Dios hace para restaurar su asociación con todo el mundo. Pero esto es lo que sucede. Israel rompe el pacto. Ellos adoran a otros dioses. Ellos permiten horribles injusticias. Así que pierden su tierra y son llevados al exilio. Parece que no hay esperanza, pero durante este tiempo los profetas de Israel hablaban de un día en el que Dios iba a restaurar de alguna manera estos pactos, a pesar del fracaso de Israel. Ellos le llamaron el nuevo pacto. De hecho, esto es lo que es tan interesante acerca de Jesús. Él es presentado en esta historia como el que cumple todas estas relaciones de pacto. Se nos dice que Él es de la familia de Abraham. Él traerá las bendiciones de esa familia a todo el mundo. Se nos dice que Él es el israelita fiel que es capaz de obedecer verdaderamente la ley. Se nos dice que Él es el rey del linaje de David y Él va extendiendo el reino de Dios de justicia y de paz para todos. Eso es realmente impresionante para un solo hombre. Lo que esto resalta es tal vez la declaración más impresionante de todas acerca de un hombre, que Jesús no es un simple hombre, sino Dios hecho hombre. Dios hizo esto para ser ese socio fiel del pacto que nosotros fuimos diseñados para ser, pero no pudimos ser. A través de Jesús, Dios ha abierto un camino para que cualquier persona pueda estar en asociación renovada con Él. Jesús llama a las personas a seguirle y convertirse en parte de su nueva familia del pacto. A pesar de las fallas de estas personas, Jesús está comprometido en convertirlos en socios que se vuelven más y más fieles. La historia de la Biblia termina con una visión de un mundo lleno de bondad y paz, completamente renovado. Hay una humanidad renovada que está trabajando junto con Dios para expandir la bondad de su creación. El final de la historia de la Biblia es en realidad un nuevo comienzo. Muy bien, pues ahí está. Otra vez di conmigo fuerte. Los pactos. La fidelidad de Dios es la centralidad de esta sesión que vamos a percibir. Muy bien, familia, pues vamos a seguir desarrollando nuestros esquemas. Ya sé qué premios voy a dar más adelante en esta serie, te los voy a presentar, pero yo te animo a que hagas tus esquemas que vamos a estar desarrollando. El día de hoy en esta sesión vamos a estructurarlo en 6 diferentes puntos, ¿de acuerdo? 6 diferentes puntos. Entonces tenemos que comenzar con el primero de ellos. Y el número 1 es responder lo más básico. Y conmigo, ¿qué es un pacto? ¿Qué es un pacto? ¿Verdad? Es lo más básico. Estamos hablando de los pactos y podemos dar una opinión, pero vamos a centrarnos a la definición que la palabra de Dios nos revela, nos enseña, ¿ok? ¿Qué es un pacto en la Biblia? Bueno, vamos a dar aquí están las referencias que tú puedes consultar, porque la primera referencia que aparece en Génesis 6:18, di conmigo, es la primer mención. La primer mención. Cada vez que vayas a estudiar un tema, cualquiera que este sea en las Escrituras, siempre es recomendable que te vayas a eso lo conocemos como el principio de la primera mención, es decir, ¿dónde aparece por primera vez el término en las Escrituras? ¿Sabes cuál es la primera vez que aparece la palabra pacto? Aparece en Génesis 6:18. Ahí vamos a ver cuál va a ser el primer pacto, ¿cierto? Y sabes, ese es el pacto digamos el antiguo pacto. Y la otra referencia, si tú sabes, conoces bien la Biblia, sabes que Hebreos está en ¿dónde? En el nuevo pacto. Mira, la Biblia hoy, ¿sabías que la dividimos en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento? Así la conocemos, pero te voy a decir cómo no es una opinión personal, es desde la etimología de la palabra testamento, porque si tú piensas que testamento es algo similar a lo que hoy en día se toma como una herencia, ¿verdad? De aquel que va a registrar todos sus bienes y se lo va a dar al otro, nos equivocamos. La palabra testamento, cuando nos referimos a la Biblia, debería de ser llamada así: el antiguo pacto y el nuevo pacto. Mira qué interesante. ¿Sí? La Biblia la podemos otra vez diferenciar en el antiguo pacto y el nuevo pacto. Muy bien. Y en Hebreos está referenciado el nuevo pacto. Muy bien.
Entonces vamos a empezar a definir. La palabra que aparece en la primera referencia que te acabo de decir en Génesis es la palabra hebrea berit, ¿sí? Berit, que quiere decir pacto. Esa es la palabra, la primera referencia, como te decía, la primera mención en las Escrituras, ¿sale? Vamos a definir entonces qué significa un pacto bíblico. Aquí lo tienes como definición, es un acuerdo sagrado, vinculante, que Dios establece con una persona, con un pueblo, sí, con una comunidad, ojo, donde Él, ¿quién? Dios se compromete. ¿Cómo se compromete? Ahorita lo vamos a ver en el primer diagrama, con promesas, propósitos y exigencias. Muy bien, tú ve apuntándolo. Mientras yo voy a hacer mi primer diagrama, vamos a tener el día de hoy 6 diagramas, este es el primero, o 6 esquemas, como lo quieras llamar. Vamos a establecer una base, hoy no voy a borrar tanto, o sea, me voy a permitir dejar una base que la voy a necesitar en todos los diferentes esquemas, ¿ok? Vamos a hacer una especie de rectángulo ahora en esta ocasión, que ahí en tus notas esté de línea a línea, porque tenemos que hacer la distinción, ojo. Primeramente, ¿te acuerdas? Entre el que está por encima de todo. ¿Quién es? Dios. Ponlo ahí bien grandote con mayúsculas, ¿sale? No te atrevas a poner Dios minúscula o escribir Dios jamás con minúscula. Siempre es una recomendación que le enseño en el Instituto Bíblico, casi es de cajón. Aquel que se inscribe inmediatamente tiene que saber que Dios jamás se escribe con minúscula, ¿sale? Porque eso sería referente a un Dios falso. Si estamos hablando del único Dios verdadero es con... Muy bien, ¿ok? Pero de este lado, recuerda, ¿quién está en la otra escena? Lo vimos la semana pasada. En la tierra, el hombre. El hombre. Vamos a irlo entendiendo, lo pongo con mayúscula, porque aquí esta referencia la voy a dejar, porque aquí de esquema a esquema este nombre va a cambiar. ¿Vamos bien? Estamos primeramente definiendo lo que es un pacto. Bueno, nuestra definición dice muy claro que es un acuerdo entre Dios y ¿quién? Y ese acuerdo que es sagrado porque proviene de Dios es vinculante. ¿Qué quiere decir? Que hay una conexión entre Dios y el hombre, y a eso, esa conexión, que en la narrativa bíblica la vamos a ver una y otra vez, la vamos a llamar, dilo fuerte, otra vez, pacto. ¿Cómo la vamos a llamar? Pacto. Esto no va a cambiar en todos nuestros esquemas. Hasta en el nuevo pacto tal vez lo vamos a referenciar un poco diferente, pero ahí está, que quede bien grabado. ¿Sí? Te animo a que tú le metas creatividad aún a tus esquemas, porque yo sé que lo puedes hacer mucho mejor que yo. Ahora, qué importante entonces entender, ya vamos entendiendo que esta es la parte vinculante. Dios y el hombre, el pacto. Ahora, pero para que sea un pacto, necesitamos los siguientes elementos, si no, no sería un pacto, ¿sale? Porque todo pacto, Dios que hace con el hombre, que lo vincula, mira, y este es un mensaje entre líneas. ¿Cuántos saben que todo lo que Dios lo hace o lo otorga, lo hace con un, dilo fuerte, propósito? ¿Con un qué? Con un propósito. Dios no hace nada porque sí. Si tú piensas que alguna de las cosas nada más está porque, como dicen, por no dejar, te equivocas. Dios, otra vez di conmigo, todo lo hace, dilo fuerte, con un propósito. Y el propósito lo vamos a poner abajo porque aquí vamos a escribir el propósito de cada pacto. Dios lo hace, es decir, al ponerlo al centro, quiero decir que en todo mi esquema, el propósito gobierna ¿qué? La vida del hombre. Dios tiene un plan, y por decir hombre, aquí podría poner también un pueblo, una ciudad, ¿sí? Una comunidad, lo que sea, ¿verdad? Podemos hacerlo incluso plural, una familia. ¿Estás conmigo?
¿Sale? Pero Dios siempre tiene un propósito, ¿verdad que sí? ¿Dios tiene un propósito para tu vida? Claro que sí. ¿Dios tiene un propósito para tu familia? Claro que sí. ¿Tú crees que Dios tiene un propósito para esta congregación? Claro que sí. No estamos aquí perdiendo el tiempo, familia. Todo lo que Dios está haciendo en esta casa y en tu vida, lo está haciendo porque tiene un propósito. Ahora, ¿cuántos saben que nuestra tarea es encontrar ese propósito? ¿Cierto o no? ¿Cuántos ya lo encontraron? Levanta tu mano. ¿Cuántos ya encontraron el propósito de su vida? Felicidades. Tú estás por encima del 80% de las personas, te digo, que hoy hacen lo que hacen, y te digo algo, no tienen propósito. ¿Ahora entiendes por qué el desdén? ¿Ahora entiendes por qué la apatía? ¿Ahora entiendes por qué no tienen sentido sus vidas? Y es entendible, porque viven sin propósito. Y conmigo, en un pacto, Dios siempre tiene propósito. Ahora, no solamente es propósito, porque de acuerdo a lo que vimos, todo el video y eso, vamos a irlo definiendo. Ahora, de esta línea para el hombre, para que esto sea un pacto, siempre vamos a encontrar un elemento bien importante. Aquí lo pongo. Esto viene de Dios hacia el hombre. Recuérdalo, todo engloba un propósito, pero Dios, para que dé un pacto, Él otorga, y conmigo, siempre una promesa. Y conmigo, ¿una qué? Promesa. ¿Vamos bien? Entonces ya vamos entendiendo. En un pacto, y conmigo, número uno, ¿hay qué? Propósito. De parte de Dios hay una promesa, pero de esta otra parte, ahora sí me cambio de este lugar, ¿sabes? Porque ahora viene la responsabilidad del hombre. ¿A qué? Porque, ¿verdad? Si no, como dirían por ahí, todo para acá, nada para allá. No. Siempre existirá, escucha, la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Estás conmigo? Y entonces, ¿sabes? De este lado, vamos a poner nuestra flecha y aquí la promesa está, el propósito está, pero para que Dios responda, voy a decirlo de esta forma así, para que Dios pueda hacer responsable al hombre, el hombre que tiene que trabajar con algo. ¿Y sabes cómo le llamamos a eso? Una condición. Muchas, de hecho, de las promesas que están en la Biblia, ¿sabes qué son? Condicionales. ¿Lo sabías? Eso para algunos tal vez es nuevo. ¿Qué quiero referirme con una condición? A ver, le voy a decir como yo le hago a mi hijo. Mañana te voy a premiar. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? Tú pide. Aprovecha. Un balón de fútbol. Eso, le gusta. Ok. Vínculo con acuerdo, ¿verdad? Ok. ¿Cuál es el propósito? A lo mejor yo quiero que mi hijo, voy a decirlo, lo estimule más. Hay un propósito. Me meto en la promesa. Órale. Te prometo que te voy a comprar el balón de fútbol. Eso. Pero, por favor, no se me... Ya dijeron todos, claro, familia, esto es la fe, esto es la Biblia, esto es el plan de Dios perfecto. Soberanía de Dios, di conmigo, responsabilidad. Pero, regreso al ejemplo. Mañana me enseñas tu boleta y si hay puro 10, te lo compro. Di conmigo, ¿está qué? Condicionada. Así es. Te animo a que veas todas las referencias escriturales y te vas a dar cuenta de ello. La gran mayoría tienen una condición. Bueno, pero nos falta un elemento más. Otra vez, para que sea un pacto, número uno, está el vínculo entre Dios, el hombre, plural, el pueblo, etcétera, la familia.
Siempre habrá un propósito. De Dios vendrá una. El hombre se tiene que hacer cargo de la condición. Pero siempre ahí esto me encanta, porque para que se selle ahora sí que todo esto sea un pacto, tiene que haber de parte de este pacto siempre Dios. Mira, porque esto es caminar por fe. ¿Están conmigo? ¿Sí o no? Siempre, digo conmigo, siempre habrá una señal. ¡Wow! ¿Una qué? Señal. Cuando tú entiendes esto, cada vez que tú percibas esta dinámica en las Escrituras, cuando Dios da señales. Diagrama número 1. Esto es, di conmigo, un pacto según la Biblia. ¿Me repite los elementos? Número 1, un propósito. 2, promesa. 3, condición. Y 4, señal. Obviamente damos por hecho que estamos hablando de una acción, ¿cómo dice? Un acuerdo vinculante, sagrado, vinculante, que Dios establece entre Él y el hombre. ¿Vamos bien? Ahora, esta es la primera referencia, como te dije. Mira, vamos a entrar, esto va a venir ahorita en el módulo 2. Pero esta es la primera referencia de la palabra pacto en la Biblia. Aparece por primera vez en el libro de Génesis, capítulo 6, versículo 18. Pero confirmaré ¿te acuerdas qué palabra hebrea es? Mi berit. Mira, algo tiene que ver, mira, ¿por qué te traigo esto? Porque algo tiene que ver con el nombre de Dios. ¡Wow! Que entren. Ahora ya vas a saber a quién le está dando con quién hace el primer pacto en la Biblia. Así que entren en la barca, tú y tu mujer y tus hijos y sus esposas. ¿A qué persona se le da el primer pacto? A Noé. Muy bien. Ahora, en el nuevo pacto, porque ese es el antiguo pacto, el antiguo pacto está en hebreo. El nuevo pacto, recuerda que el Nuevo Testamento se escribió en griego. Aquí está la palabra en griego. La palabra es diasatke, más o menos así. Es como una pronunciación como si fuera una avispa. Ditsake, ¿sale? Ditsake. Y esa es la palabra, otra vez, pacto. ¿Dónde vemos esta referencia del nuevo pacto? La tenemos que ver obviamente, ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Míralo dónde aparece, me impresiona. Lucas 22:20. Y espero que recuerdes esta escena. Después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino. ¿Quién tomó esa copa de vinos? Jesús. Y ve nada más. Y mi anhelo, ¿sabes cuál es? Que terminando esta sesión puedas entender todo esto. Que cuando Jesús estaba levantando la copa, wow, estaba percibiendo todo lo que vamos a ver aquí y entendiendo que ahora estamos en el nuevo pacto. Y en ese momento, cuando se estaba celebrando la cena del Señor, o en el contexto judío, la Pascua judía, el Señor estaba inaugurando el nuevo pacto. Dice, esta es la copa, esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Alguien dele un aplauso al Señor bien fuerte. Ese es el entendimiento general de lo que significa el pacto, tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Número 2, ahora sí entramos al segundo esquema. Borramos este numerito y le ponemos número 2. Y aquí se va a empezar a llenar, ¿verdad? En todo esto, porque en el primer esquema solamente elaboramos
como yo diría, el esqueleto. Pero empezamos a percibir el primer pacto. ¿Dónde lo vemos? Ahí tienes la referencia. Y bueno, vamos a empezar a percibirlo un poquito desde esta parte. ¿Cuál es el contexto de este primer pacto en la Biblia? Bueno, después del juicio, tú vas a capítulo 9 y te das cuenta que el diluvio ha pasado. ¿Por qué Dios trajo el diluvio? Porque eran súper buenas personas, ¿verdad? ¿A qué nivel estaba la maldad en los tiempos de Noé? Al máximo. Mira, a tal punto que dice la narrativa bíblica que el Señor vio la maldad que había en el corazón del hombre y le dolió en su corazón. Se arrepintió, dijimos, imagínate, es decir, puede ser. Ahora, pero eso es importante que lo conectes, ¿sabes por qué? Porque si no, no entenderíamos que, recuerda, desde Génesis 3:15, lo vimos la semana pasada, el Señor hizo una promesa, ¿cierto o no? ¿Cuál era esa promesa? Que iban a hacer de una mujer, la simiente de la mujer, le iba a aplastar, ¿qué? La cabeza. Esa es una referencia directa a ¿quién? Al Señor Jesucristo. Pero al ver eso, ahora sí que 3 doritos después, ver la maldad en la tierra, ¿cierto? Ver la condición de la tierra, entiéndanlo así, ver cómo el tiempo avanzó y parece que eso en lugar de mejorar empeora. ¿Cuántos saben que Dios es fiel a sus promesas? Y tú conoces la historia, espero. Empezó a percibir la tierra y encontró, no había hombre justo, salvo por ahí un hombre, tal vez ahí medio despistadón, llamado Noé. ¿Y qué dijo? Pregunta, familia, ¿cuántos se necesitan para que se haga la voluntad de Dios? ¿Cuántos se necesita para que Dios haga la diferencia? Entonces, wow, ¿eso te dice algo? Si el corazón de una persona aún está alineado a la voluntad de Dios, ¿cuántos creen que Dios puede hacer milagros? Familia, tenemos esperanza. Tal vez tú eres el uno en tu casa. Tal vez tú eres el uno en tu familia. Tal vez tú eres el uno en toda tu línea generacional. Gloria a Dios, porque si tú te mantienes aferrado a Él, Dios cumplirá sus propósitos. Bueno, el contexto nos habla del juicio del diluvio. Dios establece un pacto para preservar con Noé toda la creación. Entonces ya empezamos a ponerle en el esquema 2 el propósito. ¿Cuál es el propósito? Es decir, bueno, vamos a empezar con quién está haciendo este pacto. Aquí le tenemos que poner ¿con quién? Noé. ¿Cierto? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios hace un pacto? Pues tú tendrías que leer la narrativa bíblica, pero bueno, lo vamos a resumir por el tiempo. El propósito de que Dios hace este primer pacto con Noé es que va a preservar, y ahora lo entiendes, por eso mi comentario, la creación. A grandes rasgos. Podríamos poner más, pero el propósito es que va a preservar la creación. Pero lo importante es que yo quiero que tú entiendas que preservar la creación era el elemento importante porque Dios había hecho una promesa, otra vez, que tiene que ver con Génesis 3:15, que iba a nacer ¿de qué? De la simiente ¿de quién? Y si se extinguía, por así decirlo, la creación, ¿de dónde iba a nacer? Ahora entiendes que no nada más era porque sí. Dios promete preservarla, porque Dios quería ¿qué? Borrón y cuenta, ¿cierto o no? Pero el propósito de que Dios hace este pacto con Noé es preservar la creación y establecer la estabilidad para la vida humana y la historia de redención. Permítanmelo decirlo de esta forma: la historia de redención siguiera su curso.
Recuerda que estamos en la serie La Gran Historia de ¿quién? De Dios, porque toda la narrativa bíblica no es el personaje, no es Noé, no es Abraham, no es David, no es ninguno. ¿Sabes de quién es? La historia de Dios. Y esa historia a su vez es nuestra historia. ¿Vamos bien? Ya tenemos la persona, ya tenemos el propósito. Ahora vamos a ver cuál es la promesa. ¿Cuál es la promesa? ¿Tú crees que Dios le prometió algo a Noé? Claro que sí. Y aquí le vas a poner, la promesa es que Dios, recuerda que tiene que ver de Dios se compromete, si no, no es promesa. Yo me comprometí con mi hijo, si no, no fuera promesa. Y Dios se comprometió, tú tienes que leer el texto bíblico, de que nunca más destruiría la tierra nunca más destruiría la tierra ¿con qué? Así que despreocúpate si ahorita cae una granizada como el día de ayer. Porque aunque sientas que verdad que se mueve todo, no te preocupes. Recuerda la serie. Dios prometió que nunca más destruiría la tierra bien, ahí está. La referencia histórica es que nunca más ha existido algo así, ¿eh? Bueno, ¿vamos bien? Pero ahora viene la otra parte, la otra cara de la moneda, donde Dios le hace ver que tiene que hacer ¿qué? Tiene que hacerse responsable. Lo vimos la semana pasada, ¿cierto o no? ¿Y cuántos saben que la condición que Dios le da es que debería de respetar? ¿Por qué? Porque Noé entra a una nueva era, por así decirlo. Entonces, se abre el arca, ¿te acuerdas? Salen los animalitos. Y Noé tiene que respetar ¿qué? Ese orden de Dios. ¿Estás conmigo? Por eso lo primeritito que hace Noé, no es ir al baño, no es explorar la tierra. ¿Sabes qué es lo primero que hace Noé? Una vez que pisa tierra el arca, por así llamarlo, se va y levanta un altar al Señor. Alguien dile un aplauso fuerte al Señor, porque ese es entendimiento. Y entonces la condición de Noé es que tiene que guardar, voy a resumirlo, tiene que guardar, obedecer, ¿sí?, el orden que Dios estableció ahora en el nuevo pacto. Guardar el orden, yo me atrevería a ponerle también guardar la santidad, y muchas cosas podría poner aquí, pero me voy a limitar para que se entienda. Guardar el orden, tú le puedes poner guardar la santidad de la vida humana, respetar el orden de la creación, pero ahí tenemos nuestro diagrama número 2, nuestro esquema número 2. Ese es el primer pacto que encontramos registrado en la Biblia. Entonces tenemos, casi ya está completo. ¿Qué nos falta, familia? ¿Qué nos falta? ¿Qué nos falta? ¡Fuerte! La señal, muy bien. Y las señales, esas sí te las voy a poner aquí en pantalla. Las señales en esta ocasión, sí las vamos a dar por el tiempo, la referencia bíblica. Ojo, todo esto tiene referencia bíblica, ¿eh? Todo eso, y por eso te pongo la base. Pero la señal sí te la vamos a poner aquí. Y la señal está en Génesis 9:3. Aquí vamos a poner en nuestro esquema la pura referencia bíblica. Y es Génesis, la señal es Génesis 9:13. Ahí está. Muy bien. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. He puesto mi arco iris en las nubes. Esa es la señal de mi pacto con ustedes. Cada vez que veas un arco iris, no es la comunidad LGTBQ y más. Es la señal que un día Dios hizo un pacto con la raza humana. Sí. Que Dios cumple sus promesas. Ahora entiendes por qué después de un aguacero, lo vimos en el campamento de hace 2 años, creo,
que veníamos regresando y ¿qué crees? Apareció un precioso. ¡Wow! Porque mira, Dios es así de hermoso y extraordinario, que nos da recordatorios diciendo, mira, esto no nada más apareció de porque sí, esto tiene una razón, esto es una señal de que un día yo hice un pacto con la raza humana y hasta el día de hoy el Señor lo ha cumplido. ¿Pero qué crees? Todos los pactos que vamos a ver apuntan al nuevo pacto, porque este pacto que es Noé, ¿sabes qué es? Jesucristo. Wow. ¿Por qué? Porque todo lo que Noé hizo apunta al arca, es un tipo de Cristo. Podría darme una hora más de llevarte a cabo, explicarte detalles, no lo tengo, pero creo que se entiende por sentido común. Lo digo rápido. Fuera del arca había muerte, solo en el arca había salvación. En Cristo Jesús, si estás fuera de Cristo Jesús, hay muerte. Si estás en Cristo Jesús, hay vida. Dale otro aplauso fuerte al Señor. Bien. Segundo pacto. ¿Borramos? ¿Qué se borra? El propósito. Porque el propósito cambia, la promesa cambia. ¿Sí o no? El hombre o la persona quien está siendo Dios. ¿Sabes quién nunca cambia? ¿Sabes quién nunca cambia? Gracias, Señor. Él es inmutable. Él no despierta de buenas o de malas como tú y yo, ¿eh? Y todo cambia. Y mira, que Dios, como dicen, híjole, le pido al Señor que hoy vengas de buenas, ¿no? Y como decimos, y que no haya pasado nada, porque si no, ¿cuántos somos tan volátiles? Bueno, segundo pacto. ¿Con quién es este pacto? Apunte las referencias. ¿Con quién es este ahora el hombre? Ponlo fuerte. ¿Con quién? Abraham. Apúntalo. Abraham. Número 3. Esquema número 3. Este esquema ahora es con Abraham. Ahí están las referencias. Bueno. También vamos a referenciar un poquito del contexto. Después de la dispersión de las naciones en Babel, ¿verdad? Babel es el sistema que hasta el día de hoy rige en el mundo, ¿sabías? Mira, me encanta la narrativa bíblica porque cuando tú ves algo, por así decirlo, que hoy está enfrentando el mundo, ya no es nuevo para Dios. ¿Cierto? ¿Me doy a entender? Esto lo hemos repetido una y otra vez. Cuando analizo, por ejemplo, una nueva corriente sectaria o herética, hablo de herejías que aparecen en la iglesia, me echo un clavado a la historia y sabes, ya alguien antes, o sea, no es nada nuevo. ¿Cuántos saben lo que dijo, ¿verdad? Ese hombre lleno de sabiduría? No hay nada nuevo debajo del sol. Bueno, efectivamente, Babel había sido una dispersión. Y por ahí aparece un hombre de Ur de los Calderos, bien pagano, bien pagano, hay que decirlo. Con un trasfondo bien idolátrico, con una montonal de cosas muy parecido a ti y a mí, en ese sentido. ¿Verdad que sí? No me veas con esos ojos. No te estoy levantando falsos. ¿Verdad que sí? Claro que sí. Y Dios escoge a ese hombre. Algún día te hablaré de qué significa esta H, porque no solo es era Abraham. Bueno, y por medio de él va a ser un nuevo pacto. ¿Cuál es el propósito? Vamos a ponerlo. ¿Cuál es el propósito por el que Dios va a hacer este pacto ahora con Abraham? Bueno, el propósito es que Dios va a formar un pueblo elegido. ¿Amén? Tú tienes que animarte, familia, porque muchos pueden decir, sí, Israel, bueno, ¿qué crees? Pablo dice en Gálatas
que por la fe tú y yo somos hijos de Abraham. No, no te ve entusiasmado. Que por la fe tú y yo somos hijos. Ahí está, mira nada más hasta dónde alcanza el cumplimiento. Formar un nuevo pueblo elegido. ¿Cuántos son elegidos de Dios? Este es el propósito de este nuevo pacto. Este nuevo pacto es que Dios ha elegido a este hombre, lo ha sacado de su trasfondo y ha establecido que de él va a formar un nuevo pueblo. Ahora, ¿qué es lo que se compromete Dios? Es decir, ¿cuál es la promesa que Dios le da a Abraham? Algunos lo conocen, lo voy a tratar de describir, ¿verdad? Le promete tierra, ¿sabe? Alguien se conoce aún el texto bíblico, es muy popular, ¿verdad? Desde el llamamiento, vete de tu tierra al lugar que yo te... sí se lo saben. Bueno, voy a terminar de escribirlo. La promesa involucra tierra, descendencia numerosa, o sea, le produce muchos, muchos, ¿verdad? ¿Ves las estrellas? ¿Te acuerdas de la narrativa bíblica? Así será tu ¡wow! Y bendición. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Bendición a todas las naciones a través de su simiente. ¿Te acuerdas de la narrativa bíblica? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Qué gran promesa, ¿cierto o no, familia? Gran promesa. ¿Qué nos falta? Ya tenemos el propósito, gran promesa a este hombre. ¿De qué se tiene que ser responsable Abraham? ¿Cuál es la condición? Lo voy a poner porque hoy conocemos a Abraham. ¿Cómo lo sabes? Por una gran virtud, que es el fruto del Espíritu Santo. Fuerte. Aquí lo voy a poner, lo conocemos como el padre de la fe. ¿Cuál es la condición? Wow, le dijo vete, pero no le dijo dónde. Aquí tuvimos la serie, ¿te acuerdas? Hace 2, 3 años, ¿no te acuerdas de Abraham? ¿Te acuerdas la serie de Abraham? Vimos un hombre que es pura fe, caminar por fe. Todo lo que atravesó, ¿verdad? Tuvo esa condición, tenía que tener fe. Y como ¿como qué? Señal. Por eso el pueblo judío tomó esta señal y por eso les llaman ahora, esa señal los evidencia si eran del pacto o no eran del pacto. Precisamente ayer en la clase de Romanos estaba explicando ahora esa señal, pero en el nuevo pacto. Pero para no hacerte enredos, primero tienes que conocer cuál era esa señal. ¿Quieres saber cuál es esa señal? ¿Sí o no? Bien, Génesis 17:11. Apúntala, la señal es Génesis 17:11. Y le vas a leer fuerte conmigo a la 1, a las 2 y a las 3. Debes, fuerte, cortar la carne del prepucio, fuerte, como señal del pacto entre tú y yo. Otra vez un aplauso bien fuerte al Señor. Ahí está. Por eso el octavo día, cada ya saben, del nacimiento, cada judío, ahora lo sabemos, tenía que hacer lo que la ley decía, que tenía que evidenciar que era un hijo del pacto. Y por eso aquel que no era judío, ¿verdad? Como un gigantón de Gat, llamado Goliat, que amenazó al pueblo de Israel,
Y cuando la ve, inmediatamente David dice, ¿quién es ese incircunciso? ¿Qué quiere decir eso? No tiene. No tiene, no solamente está diciendo, no tiene la circuncisión. No es del ¿qué? No es del pacto. Wow. Y otra vez, nuestro esquema número 3, ¿qué crees? ¿A quién apunta? Otra vez, ¿a quién apunta? Al nuevo pacto. ¿Quién es en el nuevo pacto? Cristo Jesús. Porque en todo eso, ¿sabes? Abraham tiene un hijo llamado Isaac. Y Dios se lo pide. ¿Cómo? Como ofrenda. ¿Y sabes dónde fue sacrificado? En el mismo lugar. Moría es la zona geográfica que al día de hoy se puede localizar. Gólgota. Y sabes, cuando subieron los leños para la ofrenda, Isaac, ¿sabes qué iba? Iba cargando los leños con su brazo extendido. Y ve la sombra. Es mi sombra. ¿Qué proyecta? ¿Ves lo que Isaac estaba haciendo esto? Y tú puedes decir, pero a Isaac no lo sacrificaron. Es verdad. Porque en el momento en que Abraham apareció un carnero. Antes. Isaac se rascó la cabeza y le dijo, papá, pues está todo, la leña, todo. ¿Y dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el qué? El sacrificio. Y todos decíamos, Abraham, no te hagas. En tu mente está diciéndole, tú eres el sacrificio. Pero ¿sabes? Isaac no era el sacrificio. Porque Abraham dijo, Dios proveerá cordero. Presta atención a la narrativa bíblica. ¿Proveerá qué? Cordero. Y muchos piensan que ese día se cumplió eso, porque ahí entre las ramas atoradas no estaba un cordero, estaba un carnero. Y bueno, yo ya en la tipología yo te puedo dar, y bueno, no te voy a enredar más. En otra ocasión te lo haría, que aún eso puede ser un tipo de Barrabás. Sí, nada está en las escrituras porque sí. ¿Te acuerdas quién fue Barrabás? El que cambió. Y bueno, Dios le dijo, tu fe ha sido probada, este pacto, bueno, ya estoy siendo claro, y llego al punto y dices, ¿y cómo dices que habla? ¿Sabes por qué? Porque pasó mucho tiempo. Y cuando Jesús inicia su ministerio, y un hombre llamado Juan el Bautista, un precursor, que ve a Jesús, y ¿sabes lo que dice? He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Alguien dele un aplauso si lo entendió. Número 4, vamos a borrar. ¿Con quién ahora es el nuevo pacto? Bueno, en realidad es con Israel. Ya de la línea de donde viene el pacto 2, que es ¿quién? De Abraham, ¿cierto? Pero yo puse ahí entre paréntesis Moisés, porque Moisés forma parte de este pacto. A él se le entregan las tablas de la ley. Bueno. Y le ponemos entonces, ya que borramos, nuestro esquema o diagrama número 4 de 20. Es cierto, solo son 6. 4, ahí vamos. Me queda nada más una hora, no te preocupes. ¿Está listo? ¿Qué pasa ahora en esta narrativa bíblica? Bueno, ahí tienes las referencias. En realidad, como te decía, es un pacto con el pueblo de Israel. El pacto que es Dios libera a Israel de donde venían, ¿qué? Siendo esclavos. Otra vez, te lo tengo que decir, y perdón que parezca disco rayado, pero este pacto solo es una sombra
del nuevo pacto. Porque el Éxodo no es otra cosa que el Evangelio. Bueno, Dios le da a Moisés en el Sinaí, o mejor dicho, lo lleva al Sinaí, y ahí establece un pacto con ellos. Este pacto es muy interesante, y bueno, vamos a ver cuál es el propósito. Aquí ya borré, pero vamos a empezar con el propósito. Dios siempre tiene un nuevo propósito. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, las cosas en diferente etapa y en la narrativa han cambiado, pero siguen necesitados ¿de qué? De la intervención de Dios. ¿Qué crees? El día de hoy, el mundo solo ha cambiado de formas, de estilos, de modas, de tendencias, pero sigue teniendo la más grande necesidad de Dios. ¿Vamos bien? Ahora, el propósito que da Dios a Israel o a Moisés es que va a santificar un pueblo. No solamente iba a apartar, y eso fue con Abraham. ¿Cuántos saben que Dios no solo nos quiere santos? Dí conmigo, Dios me quiere santo. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere aún encima porque te vaya bien o tu felicidad? Dios te quiere santo. Eso casi hoy no se predica. En este año ya lo estoy armando, pero de que vamos a tener una serie completita de este tema, la santidad. No sé cuándo, pero lo vamos a tener. La santidad. Dios quiere santificar un pueblo. ¿Sabes para qué? Siempre ha sido la idea que refleje a Dios. Claro. ¿Tú crees que Dios quiere a su iglesia de la misma forma? O pues ¿para qué vamos? Todos estamos igual. ¿O no? ¿Tú crees que la iglesia no tiene esta misma asignación? Revelar que en Dios las cosas no quiere decir que somos perfectos, pero que sí actuamos de forma diferente a como todo el mundo actúa. ¿Sí o no? Claro. Dios quiere un pueblo, así como en Israel, que su propósito de este nuevo pacto, aquí vamos a poner el nombre, Moisés o Israel, pueblo de Israel. Y este es el gran propósito que tiene para el pueblo de Israel. Bueno, ¿cuál es la promesa que Dios le está dando a Israel? Tú puedes ver toda la narrativa bíblica y lo bueno lo voy a resumir así. Dios se compromete a ser su Dios de ellos, es decir, ser su Dios es la promesa. Yo seré su Dios. Ahora esto tiene mucha implicación, ¿sabes por qué? Porque en el contexto donde se desarrolla la narrativa bíblica, las naciones de alrededor eran politeístas. ¿Qué quiere decir eso? Muchos de aquí, de allá. Y Dios decía, bueno, tiene que haber el pueblo de Israel tiene que reflejar no solamente que camina y actúa como todos los demás, sino que en su estilo de vida revelen que yo soy su Dios, que en su estilo de vida puedan ver todas las naciones. Alguien va a hacer doink para entender que es la misma asignación que hoy tiene la iglesia, que el conocer al único Dios verdadero hace la diferencia. Por eso Dios quería un pueblo. Ahora entiendes por qué el modelo del tabernáculo que Él mismo reveló, lo que vimos la semana pasada. Porque Dios no quería un pueblo nada más, no, Dios quiere un pueblo santo.
¿Por qué? Revelen los atributos de Él, porque Dios es santo. Santificar un pueblo que refleje su carácter. ¿Puedo hablar más? Y yo voy a atrever a decir esto, y que prepare el camino del Mesías. Si quieres, agrégalo. Porque otra vez, esto no es otra cosa que una sombra otra vez que proyecta el nuevo. Pero antes vamos a terminar de poner cuál es la condición. ¿A qué te comprometes, pueblo de Israel? Moisés al turno, al mando, al liderazgo. ¿A qué te comprometes? Bueno, la narrativa bíblica lo voy a resumir así. Tu condición es que tienes que obedecer. Por algo te di la ley. Tienes que ¿qué? Que obedecer. Obediencia a la ley que Dios dio en el Sinaí, Éxodo 19, de esto del 19, Deuteronomio 28. Y Dios da para que podamos ver que Dios se ha comprometido, tiene un propósito claro. Tu condición es que tú tienes que mantenerte obediente a la ley. Y bueno, nos falta esa señal. La señal la vas a encontrar en Éxodo 31:13. Éxodo 31:13. La vas a leer otra vez fuerte conmigo. 1, 2, 3. Dile a los israelitas, fuerte, asegúrense de guardar, ahí está, mi día de descanso, porque el día de descanso es una señal del pacto, otra vez, entre ustedes y yo, de generación en generación, se ha establecido para que sepan que yo soy el Señor quien los hace. Un aplauso otra vez. Increíble. Nuevamente, ¿cuál es la señal? El día de reposo. Recordarnos que el día de reposo, el día destinado para Él, no se mueve ni un solo dedo, porque Dios descansó. Y bueno, en el nuevo pacto vamos a encontrar la diferencia. Pero antes de llevar todo esto, es entender que también esto es una sombra. Porque en todo esto, en la narrativa, otra vez, Moisés es un tipo de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque Él es la figura del libertador. ¿Sabes por qué? Porque el pueblo estaba esclavo, como nosotros estábamos de esclavos del pecado. El pueblo de Israel estaba en una continua sometimiento y un yugo de esclavitud en un sistema llamado Egipto. ¿Sabes cuál es la única diferencia? En que nosotros también estábamos sometidos y subyugados en un sistema que se llama el mundo. Egipto es un tipo del mundo. Y había un hombre tirano, ¿verdad?, de corazón endurecido, que se rebeló contra Dios y nunca quiso, tuvieron que pasar las plagas para someter su duro corazón, pero ese hombre estaba más endurecido que nunca y oprimía y azotaba y era un tirano y se enseñoreaba. Ese hombre era Faraón, es un tipo de Satanás. Y ese, dice el apóstol Pablo, es el príncipe de la potestad del aire que hoy opera en los hijos de desobediencia. ¿Vamos bien? ¿Sabes? Y Moisés en el desierto levanta una serpiente que Jesús mismo toma como referencia y dice, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. Alguien déle un aplauso fuerte al Señor. No, lo tienes que hacer con más ganas.
Te falta tiempo para referenciar más detalles, pero la idea es que puedas comprender que cada pacto habla o nos apunta hacia el nuevo. ¡Wow! Te lo dije. Si tú entiendes esta serie, jamás la narrativa bíblica la vas a ver igual. Jamás te va a parecer la historia bíblica aburrida. La harás aburrida, pero la Biblia es fascinante. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. ¿Ven? Seguimos, porque ahora nos toca del último pacto del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Vamos a borrar este numerito y es el número, nuestro diagrama número 5. Borramos la promesa, borramos el propósito, borramos a la persona o personas, borramos la señal y borramos la condición. ¿Bien? ¿Con quién es el siguiente pacto? Último pacto del antiguo pacto. David. Ni más ni menos que el dulce cantor de ¿quién? De Israel. Que también otra vez es un tipo de Cristo. Sí, familia. Yo te lo dije y sé que parezco disco rayado, pero te lo voy a decir hasta el cansancio. Es la historia de Dios. Mira, si enseñáramos esto en la escuela desde los niños, que los niños no tienen que aprender, qué bonito David y Goliat, mira, le ganó un gigante. No, todo apunta a Cristo. Y si le enseñáramos a todas las historias bíblicas desde nuestros niños, que todo apunta a Cristo, ¿sabes? Todo su panorama del Evangelio cambiaría a ver lo maravilloso y extraordinario que es la historia de Dios. Este pacto ahora con David es en tiempos donde se necesita una estabilidad nacional, donde las constantes guerras, donde los constantes dominios entre pueblos, David ya en turno como rey, Dios promete a David algo muy interesante. Vamos a empezar cuál es ese propósito. Y el propósito ya es como la antesala al nuevo pacto, porque ahora tú vas a entender que cuando, por ejemplo, Jesús caminaba entre las calles y veía, la gente podía percibir este tipo de pacto. Y por eso le gritaban: Jesús, hijo de, ten misericordia. Porque Dios un día hizo un pacto. ¿Con quién? Con David. Y le prometió, le dio un propósito. Primero vamos al propósito. Y el propósito es que iba a preparar la venida de su simiente ¿sabes? En tiempos de reinos, que venía un rey por excelencia. Un rey que su reino sería eterno. Que su reino no tendría fin. Prepara la venida a ese reino que hoy lo podemos conocer así, reino mesiánico. Y ese es en esencia un heredero, voy a decirlo de esta forma también. De esa línea de David iba a venir un heredero legítimo del trono, pero no del trono terrenal, del trono eterno.
Y tiene que ver precisamente con esa promesa, porque la promesa de Dios es que dijo, bueno, yo haré un reino eterno. ¿Sí? Un reino eterno, un hijo, el Hijo de Dios, que iba a ocupar ese lugar de autoridad en el trono. Di conmigo, para siempre. Para siempre. Qué extraordinaria promesa, ¿cierto? Bueno, vamos bien. Ya tenemos el propósito, ya tenemos la promesa de Dios. Estamos hablando de David. ¿Qué es lo que se hace responsable, David? ¿Qué es lo que tiene que tener en cuenta? Hay varias cosas, pero realmente ¿alguien recuerda por qué se caracterizaba David? Porque tenía un corazón ¿qué? ¿Corazón qué? Un corazón conforme al de Dios. El domingo veíamos un salmo de él, ¿te acuerdas? Examíname, oh Dios. ¡Wow! ¿Te acuerdas? Como todas las cosas, tenemos que tener que guardar el corazón. Ahora, tú te puedes decir que tú conoces la historia y sabes el desenlace, no solamente de este pacto, sino de todos los demás. ¿Por qué no pudimos tomar un solo pacto? Porque ¿quién crees que falló? ¿Quién crees que falló? ¿Qué crees? Ahora sí viene la noticia, Noé falló. Moisés, Noé falló, no se embriagó. Moisés falló. Golpeó la piedra, no entró. Abraham falló. Tenemos un Ismael. David falló. Nos falta la señal. La señal la tienes en 2 de Samuel 7:17. Perdón. Lo vas a leer fuerte conmigo. 1, 2, 3. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real. ¿Para cuándo? Para siempre. Las mismas señales. ¿Era el qué? El templo. Por eso, qué importante entender de todo esto, de lo que juega toda aún la simbología, porque ¿cuántos saben del tercer templo? Después del primer templo fue derribado, el segundo templo fue derribado. Por eso Jesús, cuando habló del templo como su propio cuerpo, dice, yo lo levantaré en 3 días, su cuerpo. Y a los 3 días él resucitó, y los demás no le entendieron, pensaron que se estaba refiriendo al templo físico. ¿Cuánto tiempo tardaron? Y él dice que lo va a levantar en 3 días. Es lo que pasa cuando no se entienden los pactos. Y David también falló. Y aunque todo otra vez esto apunta al nuevo pacto, en un reino se va a sentar. Que es su reino, es un reino sempiterno. Su justicia es perfecta. Con autoridad y poder juzga. No es otra más que una sombra ¿de qué? Del reino eterno de Jesús. Pero ahora, también podemos decir, no se logró. Y entonces yo podría decir, más que en todo el antiguo pacto, un tremendo... ¿Se entiende? ¿Se entiende? Desilusión total. ¿Cuántos dan gracias a Dios que tenemos? ¿Cuántos dan gracias a Dios que tenemos un nuevo? Alguien dele un aplauso al Señor. Hay un nuevo pacto. El nuevo pacto del que tú y yo estamos.
Este es el nuevo pacto. Mira lo que se anunció en Lucas 1, 32 y 33. Esto faltó decirlo en este último esquema. Lucas dice, Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado. ¿Quién? Y reinará sobre Israel para siempre. Y su reino no tendrá fin. Ahí está. Bueno, entramos a la última. Familia, estoy terminando. Me queda solo un poco, me quedan 3 minutos de garganta. Familia, cuando esto me deje, y espero que eso nunca sucede, cuando deje de apasionarme por esto, me voy a retirar. Si yo no hablo esto con el fuego que hay en mi corazón, te digo, esto sería un discurso incipiente, no tendría sentido. Y tú me puedes juzgar de qué gritón es este pastor, pero yo te puedo decir, ok, si quieres quita eso, pero quédate con las verdades. Quédate con lo que yo anhelo, ves despertar una iglesia gloriosa que entiende cuál es su función y su papel. Esto no es para que te llenes de conocimiento y te digas, oh, qué bárbaro, qué gran clase. Esto es para que tú y yo podamos entender cuál es nuestro papel y el rol que tenemos que hacer el día de hoy. Porque hoy Dios ha inaugurado un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, ¿sabes cuál es? En Cristo Jesús. Y ahora tú lo vas a tener que responder. ¿Sabes por qué? Porque todo esto habla de lo que tú y yo ya estamos haciendo. ¿Cuál crees que es el propósito? Sabes que este nuevo propósito, yo no lo voy a escribir, tú lo vas a poner. El diagrama 6 y último, tú vas a entender cuál es el propósito. Este es el examen. ¿Cuál ha sido la promesa? ¿Cuál ha sido la señal? ¿Y cuál es la condición? ¿Y sabes por qué lo tienes tan claro? Porque eso es el evangelio. Y porque Dios sigue anhelando grandes cosas. Ese es el propósito de Dios. Y ese es el gran esto, sabes que la gran promesa se nos ha dado. Y no fue barata, fue altamente costosa. ¿Qué espera de ti? Porque algunos pueden decir, hay algo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo. Y si tú no creces el corazón, ayer lo veíamos en Romanos, tremendo, y atesoras para ti ira, para el día de la ira. Y todos los que están sin Dios están condenados a la justa ira de Dios. Porque solo hay un camino, solo hay una verdad, y solo en Él está la vida. Solo hay un nombre en el cual podemos ser salvos. Bienvenido al nuevo pacto. Bienvenido al nuevo pacto donde tú y yo estamos llamados a llevar este nuevo pacto hasta los confines de la tierra. Vamos a terminar percibiendo esto y vamos a orar. Pero ahora, en este nuevo pacto, entiéndelo ahora, porque el autor de Hebreos, ¿qué crees? Utiliza todo de lo que acabamos de percibir. Nuestro sumo sacerdote tomó la referencia del pacto con Moisés. Se ha dado un ministerio que es muy superior. ¿A qué? A ese antiguo pacto. Porque Él es
mediador a nuestro favor de un mejor pacto, de un mejor. Este es el mejor pacto. ¿Por qué otra vez? Porque Noé, porque Abraham, porque Moisés, porque David solo era una sombra del único perfecto, del único que podía hacer la obra extraordinaria. Ese es Cristo Jesús. Por eso es uno mejor. Por eso todo el libro de Hebreos es presentar que Jesús es superior a todo el antiguo pacto. Y ese dice, es un mejor pacto con Dios otra vez, basado en mejores promesas. Podemos decir, Señor, gracias. No sé qué es lo que tú puedes decir cuando eso viene, pero mi corazón es golpeado. Este pacto tiene mejores promesas. Si el primer pacto no hubiera tenido defectos, ya te dije todo, no habría sido necesario, porque ahora nos pasamos de uno a otro, y del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, porque si el primero no hubiera tenido defectos, no habría sido necesario reemplazarlo con un segundo pacto. Pero cuando Dios encontró defectos en el pueblo, dijo, llegará el día. Aquí está. Alguien denle un aplauso al Señor. Aquí está. Llegó el día y ese día estamos tú y yo. Dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Este pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Ya lo vimos. Ellos no permanecieron fieles a mi pacto, por eso les di la espalda, dice el Señor. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente. Tú tienes que checar las referencias que te puse al inicio. Y las escribiré en su... Lo que dice Jeremías, es lo que dice Ezequiel. Ahí está. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá de enseñar a sus parientes diciendo, debería de conocer al Señor, pues todos ya me conocerán, desde el más pequeño hasta el más grande, y perdonaré su maldad y nunca más me acordaré de sus pecados. Cuando Dios habla de un nuevo pacto, quiere decir que ha hecho obsoleto al primero, el cual ha caducado y pronto desaparecerá. Alguien dele un aplauso al Señor y póngase de pie, por favor, porque esto es motivo de darle gloria al Señor y decirle, Señor, gracias, porque en esta maravillosa historia de Dios, Señor, tú sigues siendo el protagonista. Con tus ojos cerrados.